Saludos a todas y todos. Deseo que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra Alejandra Cruz. Sabemos que la situación que atravesamos es muy complicada. Sin embargo, es muy importante que continúen dando su mejor esfuerzo y aprovechen la oportunidad de estudiar en esta modalidad, a través de Aprende en Casa. Yo soy el maestro Víctor Mota. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros, cuidamos a los demás. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! El tema que abordaremos la sesión de hoy es agricultura y ganadería en la Nueva España. Nos centraremos en comprender la transformación de la producción agropecuaria en la América conquistada. Imaginen el paisaje de lo que hoy es México antes de la llegada de los españoles. Piensen que en América no había especies animales como caballos, cerdos, ovejas, cabras o gallinas. Tampoco había cultivos de trigo, cebada, arroz o caña de azúcar. Todas estas especies fueron introducidas en América por los españoles y tuvieron un impacto profundo en las actividades agropecuarias de la región. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, les recuerdo que hoy finalizaremos el reto que se planteó la sesión anterior. Por ello, es importante que presten mucha atención. Tengan a la mano su libro de texto, cuaderno de la asignatura, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Tras la conquista de los españoles, la introducción de nuevas especies vegetales y animales, hasta entonces desconocidas en América, produjo una serie de cambios, no solo en los medios de producción agrícola y en la alimentación de la población, sino también en el paisaje. La introducción de especies animales y vegetales que tuvo lugar entre los siglos XV y XVI se produjo en dos sentidos, de Europa hacia América y viceversa. Algunos especialistas han denominado a este proceso intercambio colombino. Para darnos una idea de las transformaciones que produjo el intercambio colombino en la Nueva España, veamos y escuchemos el siguiente video. Una consecuencia inmediata de la llegada de los españoles, que es que ellos trajeron consigo nuevos ocupantes del suelo. No solamente ellos mismos, que en realidad desde el punto de vista demográfico eran muy pocos, no tienen mayor peso demográfico en un principio, pero los animales que traen consigo sí. Y son animales que no existían en el Nuevo Mundo, como es bastante sabido. Los equinos, los ovinos, los vacunos. Y estos, aparte de que vinieron con una función específica para servir como montura o servir de alimento, vinieron como nuevos ocupantes del suelo. Y los españoles traen muchos productos vegetales propios para la agricultura que no se conocían aquí. Los más llamativos son el trigo, la cebada, el azúcar, muchos frutales, naranjas, manzanas, y se van abriendo, se van introduciendo en aquellos lugares que quedan liberados para el uso. Por ejemplo, la caña de azúcar en los Tuxtlas, en Veracruz, en lo que es hoy el estado de Morelos. Y el trigo hacia el Bajío, en Atlisco, por Puebla, en muchos otros lugares. Frutales en las zonas serranas, etc. De manera que también en un lapso de unos 30 o 40 años hay un cambio muy radical en el paisaje, de tal modo que el conjunto de árboles y de cultivos que nosotros vemos en un paisaje típicamente mexicano hoy puede ser más bien el que refleja los cambios habidos en esa época. Y para dar un ejemplo más, solo en los alrededores de la Ciudad de México, vamos para el lado del estado de Hidalgo y vemos los campos llenos de pirús y de sembrados de trigo, cebada o avena.
y nos parece un paisaje netamente mexicano y diríamos que es de tiempo inmemorial. Pues no, ni el trigo es de origen americano, ni la cebada, ni el pirú, porque el pirú fue una especie traída de Perú hacia 1540. Se extendió extraordinariamente y pues nos crea un paisaje netamente mexicano, pero el paisaje netamente mexicano es un paisaje producto del cambio. La oveja, sobre todo, fue un animal que se introdujo muy rápida y muy fácilmente entre la población de México, y significó una alteración fundamental en los hábitos de vestirse, porque la población empezó a usar la lana, y también en los hábitos alimenticios, porque la población prehispánica era una población que comía poca carne. Y lo mismo ocurrió con la introducción de los puercos, de los porcinos y en los vacunos. De manera que hubo un cambio muy sustancial en la forma de alimentarse y en la forma de vestir. Y esto ocurrió de manera bastante rápida. También influyó en las prácticas agrícolas tradicionales. La agricultura tradicional, la agricultura de subsistencia, que por otra parte es un testimonio de una continuidad, puesto que la agricultura de subsistencia se sigue practicando en muchas partes todavía del mismo modo o casi del mismo modo que se practicaba antes. También ella tuvo que amoldarse a circunstancias, y una de ellas es la introducción de las herramientas de hierro. Desde luego el arado, pero también el diente, más bien es el diente del arado, o la punta de la coa de madera, la punta de la coa de fierro, que si siguiera utilizando la coa, el cuchillo y el machete. Con todos estos cambios culturales, pues viene también una respuesta económica a toda la situación de demanda que se crea alrededor de esto. Aparecen un nuevo cultivo como el trigo. Aparece un animal que no existía antes como los borregos. Y como digo, de ahí surge la industria de la lana, pero también la del pan. Y esto implica la adopción de nuevas normas, de nuevos estilos culturales. Gracias a la enorme extensión territorial de la Nueva España, los productos tradicionales mesoamericanos se cultivaron a la par de los introducidos por los europeos, de manera tal que los indígenas continuaron cultivando maíz, frijol, chile y calabaza para su consumo, y aprendieron a sembrar trigo, caña de azúcar, habas, garbanzo, lentejas, arroz, avena, cebada, café. Las condiciones climáticas y la variedad de los suelos determinó la conformación de zonas de producción. Hacia la segunda mitad del siglo XVI se desarrollaron 4 grandes zonas trigueras, una en los valles de Atlisco y Puebla, otra en el Valle de México y Toluca, otra más en el Valle de Oaxaca y la última en algunas regiones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. También se desarrollaron cultivos tropicales como el plátano y la caña de azúcar en las zonas cálidas de sierras y costas. Esta última fue un producto de gran demanda que se cultivó principalmente en Cuernavaca, Atlisco, Puebla, Orizaba, Jalapa, Córdoba y Michoacán, y en menor medida en Oaxaca y Chiapas. Debido a la brutal explotación que padecieron los indígenas en las plantaciones de caña de azúcar, la corona prohibió en 1631 que se empleara su mano de obra y la sustituyó por esclavos negros traídos de África. Con la llegada de los españoles, la producción agrícola sufrió una enorme transformación, no solo por la introducción de estos productos, sino también por el desarrollo de nuevas formas de trabajo y técnicas para la siembra, como la yunta, el arado y otros aperos de labranza.
Sin embargo, esto no significa que los antiguos instrumentos indígenas y los sistemas de cultivo de milpa y chinampa dejaran de emplearse. Recordemos que el intercambio colombino fue recíproco. Algunos de los productos indígenas que comenzaron a exportarse al mundo fueron la vainilla, el cacao y la grana cochinilla. Este es un insecto que se cría en las nopaleras, del que se obtiene un potente colorante rojo. Se utilizaba para teñir textiles, papeles y mobiliarios. Como explica el doctor Bernardo García Martínez, la grana cochinilla se situó como la exportación más valiosa de la Nueva España, después de la plata, e hizo la riqueza de muchos comerciantes e intermediarios. Su cultivo se dio principalmente en los actuales estados de Tlaxcala y Oaxaca. A continuación, los invito a observar detenidamente la siguiente imagen. Intenten responder estas preguntas. ¿Qué especies animales fueron introducidas por los europeos a la Nueva España? ¿Qué impacto tuvo la ganadería en las actividades económicas novohispanas en comparación a la época mesoamericana? En la imagen pueden apreciar algunas actividades agropecuarias, como el arado de la tierra y la cosecha del trigo. Los animales que observamos son caballos y toros, pero los españoles también introdujeron ovejas, cabras, mulas, cerdos y gallinas. La introducción de estas especies permitió el desarrollo de la ganadería, gracias a la cual se transformó la agricultura, la alimentación y los medios de transporte. Recordemos que durante la época prehispánica, los productos eran llevados de un lugar a otro por los tamemes. Las principales zonas ganaderas novohispanas se concentraron en el centro y norte de la Nueva España. La introducción del ganado menor, cerdos y ovejas, y el ganado mayor, las reses, fue paulatina y se inició desde los primeros años de la conquista. Además de las transformaciones ya señaladas, la industria agropecuaria también impactó en las formas de tenencia de la tierra. Es decir, dio origen a dos tipos de propiedad en constante pugna. Por un lado estaba la propiedad comunal, que correspondía exclusivamente a los pueblos indígenas, heredada de los calpulis, y por otro, la propiedad privada de los españoles. Debido a que el pastoreo y el cultivo de productos como el trigo, base de la alimentación española, requerían de grandes extensiones de tierra, fue común la práctica de apropiación de territorios pertenecientes a comunidades indígenas. Los españoles llegaron a formar verdaderos latifundios, dentro de los cuales construyeron sus haciendas. ¿Quieren saber más sobre la industria agropecuaria novohispana y cómo se procesaban algunos productos? Acompáñenos a ver y escuchar el siguiente video. Las haciendas trigueras se establecieron principalmente en el centro y centro-norte del territorio de la Nueva España. Y para el trabajo que en ellas se desarrollaba, se importaron herramientas de España como el arado, la rueda y la hoz, las bestias de tiro y carga, ahora bajo mano de obra indígena. Conforme creció la demanda del grano, se introdujeron los molinos de sangre o taonas, hechas con piedras grandes y pesadas, movidas por hombres y animales. Al paisaje novohispano también se añadió la presencia de una nueva arquitectura. Los edificios que albergaban los molinos movidos por agua, semejantes a los españoles, y se incorporó un nuevo oficio, el del molinero. Aunque los molinos también se transformaron, primero fueron en su mayoría de rodeznos, ruedas hidráulicas horizontales. Posteriormente los sustituyeron las aceñas, ruedas hidráulicas verticales. Por su parte, el maguey continuó prodigando sus dones a mexicanos y conquistadores. Y en torno a esta planta se introdujeron nuevas técnicas de molienda y de producción de licores. Se cultivaron magueyes silvestres y se sembraron en nuevas tierras. Se aprovecharon fibras de diversos tipos de agave y, por supuesto, la experiencia de los artesanos locales para producir sogas y costales para la minería, ganadería, agricultura, arriería y navegación.
mantas de henequén y mieles prietas de maguey se entregaron a los españoles en forma de tributos. El molino de sangre cambió la técnica de molienda del maguey, de manual a mecánica, e incrementó la demanda del producto. Los viejos molinos europeos de manzanas, aceitunas y otras frutas se adaptaron a la molienda de las piñas de agave para extraer sus jugos y convertirlos a través de destiladores, alambiques o alquitaras. Se creó entonces una nueva bebida, el mezcal, cuya producción se comercializó en toda la Nueva España. Por su parte, la caña de azúcar fue traída de Nueva Guinea a México, cuya tierra poseía óptimas condiciones naturales para su cultivo. Fue Hernán Cortés quien en 1524 fundó la primera plantación cerca de San Andrés Tuxtla, Veracruz. La adaptación fue tan rápida que se extendió hasta los actuales estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Michoacán. El cultivo de la caña de azúcar requería grandes extensiones de tierra, enorme cantidad de agua, abundante conocimiento y mano de obra, así como de la construcción de complejas instalaciones conocidas como ingenios o trapiches. Para la extracción del jugo, la molienda de las cañas de azúcar se llevaba a cabo en trapiches de rodillos, los cuales trituraban las plantas para obtener los almíbares. Enseguida, se cocían en grandes casos para quitar las impurezas y obtener el preciado producto. Para darnos una idea de cómo funcionaban las haciendas novohispanas y como parte de nuestra sección de leer para reconocernos, les voy a leer un fragmento del texto El abasto urbano, Caminos y Bastimentos de Ivonne Mijares, contenido en el tomo 2 de la Historia de la Vida Cotidiana en México. Dice así: la hacienda era ante todo una unidad de producción autosuficiente, ya que junto con los artículos comerciales producía prácticamente todos los insumos que necesitaba para su funcionamiento: maíz, chile, frijol, carne y productos lácteos para alimentar a sus trabajadores, animales de tiro y de carga para las labores agrícolas y transporte, además de cueros, lana, cebo, leña y carbón que cubrían otras necesidades. Esto era posible porque las haciendas abarcaban grandes extensiones territoriales en las que había tierras de regadío que generalmente se reservaban para los cultivos comerciales, tierras de temporal donde se sembraba maíz y otros productos de consumo interno, además de una zona de pastizales que en el caso de las haciendas de ganado mayor llegaba a ser enorme. A esto se podían agregar montes, bosques, canteras, manantiales o ríos. También disponían de una amplia infraestructura que solía comprender canales de riego, represas, trojes, graneros, molinos, establos, caballerizas, corrales, ingenios, obrajes y talleres de diferentes clases, además de la iglesia y las casas de cal y canto para el dueño y su mayordomo y de adobe para sus trabajadores. Las grandes haciendas contaban con tiendas en las que se vendía de fiado a los trabajadores todo tipo de mercancías. Se les llamaba de raya, porque se marcaban con este símbolo las deudas que se iban adquiriendo. Estos establecimientos, que dependían del hacendado, podían constituir una verdadera ayuda para las familias campesinas o convertirse en el instrumento para mantenerlas atadas a la propiedad. Las haciendas operaban con diferentes tipos de trabajadores. En primer lugar estaban los peones o trabajadores permanentes, por lo general de origen indígena, que vivían con sus familias en casas especialmente construidas para ellos dentro de la hacienda. Se dedicaban sobre todo a las labores agrícolas,
y el pago de su salario se hacía en dinero, en especie o en una combinación de ambos. También podían recibir una parcela para sembrar y complementar sus ingresos. Después estaban los trabajadores especializados como cañabeleros, expertos en la siembra de caña, cacahueros, cultivadores de cacao, vaqueros, arrieros, herreros, carpinteros, curtidores, etc., que vivían un poco mejor que los anteriores y podían ser desde españoles pobres hasta negros esclavos, pasando por mestizos, negros libres y mulatos. Cuando los dueños no administraban personalmente su propiedad, lo cual era bastante frecuente, la responsabilidad del funcionamiento de la hacienda era dejada en manos del mayordomo, persona de toda la confianza del hacendado, quien con ayuda de capataces y otros sirvientes controlaba todo lo que sucedía en su interior. Hasta aquí la lectura. Gracias por la lectura, maestra Alejandra. Después de escuchar el texto, podemos inferir que las haciendas conformaban verdaderos pueblos habitados por cientos de personas. La vida para los trabajadores no era fácil. Muchos fueron obligados a permanecer en ellas por las prácticas de endeudamiento. El sistema de explotación que se vivía al interior de las haciendas se perpetuó, casi sin cambios, hasta el Porfiriato. Antes de finalizar, debemos recordar que el intercambio colombino ocurrió entre los siglos XV y XVI y consistió en la introducción de nuevos cultivos y especies animales a la Nueva España y en la exportación hacia Europa de otros productos de origen mesoamericano. Dicho intercambio dio paso a una serie de transformaciones en las técnicas de cultivo, en la alimentación, en la tenencia de la tierra y en el paisaje. La industria agropecuaria fue fundamental para el desarrollo económico de la colonia y estuvo estrechamente relacionada con la minería, la actividad económica más importante de la Nueva España. Antes de despedirnos, les recordamos que el reto planteado la sesión anterior fue la redacción de una receta que recupere elementos tanto de la tradición indígena como de la hispana. Ya que han elegido el platillo típico de su región e identificado el origen de los ingredientes a través de un cuadro de doble entrada como el que ven en pantalla, es hora de escribir la receta. Para ello, pueden recurrir a su familia. Además de describir los ingredientes, las cantidades y el procedimiento para la elaboración de su platillo, incluyan un apartado en el que expliquen cómo se transportaban y o producían los ingredientes. Es decir, en el caso de productos importados, deberán especificar si provenían de Asia o de Europa y a través de qué ruta llegaban a la Nueva España. Si se trata de un ingrediente procedente del interior del virreinato, deberán señalar las condiciones alrededor de su producción, como el funcionamiento de las haciendas. No olviden compartir su receta con su maestra o maestro. Estamos seguros que con esta actividad les sorprenderá descubrir lo diversa y variada que es nuestra gastronomía. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de despedirnos, ¿quieren saber, mientras tanto, qué pasaba en el mundo? En 1542, tras la caída del Imperio Inca, se estableció el Virreinato del Perú. Al igual que ocurrió en la Nueva España, la minería fue la base de su economía. En torno a las minas peruanas florecieron las haciendas agropecuarias. Algunos de los productos originarios que se continuaron cultivando tras la conquista fueron el oyuco y la coca. Además de su libro de texto y el tomo 2 de Historia de la Vida Cotidiana en México, los invitamos a consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, pueden acceder al portal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades, en la sección de Economía Novohispana. Específicamente les recomendamos los apartados de Agricultura y Ganadería. Otro texto que les recomendamos leer es Animales del Nuevo Mundo, de Miguel León Portilla, que podrán encontrar en los libros del Rincón. En él, el autor recupera las descripciones de 7 animales del siglo XVI hechas por los mismos indígenas.
Tengamos en cuenta que no solo llegaron nuevas especies animales a la Nueva España, los europeos también se encontraron con especies que nunca habían visto. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.